y por un lado nos divierte y por otro lado nos escandaliza, es que hayan ido a carretear y que se diga que eran amantes. O sea, el componente sexual aquí es como lo que más ha vuelto este escándalo, una cosa que todo el mundo no puede parar de hablar de eso, no puede parar de ver los videos y hacer memes. Y otra cosa que me imagino que ya se dieron cuenta que una de las aristas que más humor ha sacado es que la gente se sorprende de que las mujeres no eran como una belleza hegemónica y que no se parecían a la foto de su perfil. Y ahí yo creo que está el fascismo más puro, porque en todo lo que tiene que ver con la belleza, cuando tú dices esta mujer es bonita o no es bonita, tú estás diciendo se acerca más o menos, ¿cuánto se acerca a la belleza hegemónica? ¿Cuánto se acerca a lo que yo considero bello? Entonces, cuando yo digo la gente bonita, me refiero usualmente a gente blanca, a gente flaca, a gente rubia. Entonces, entre más me acerco a ese fenotipo genético, más linda soy. Entonces, ojo con caer en ese tipo de humor facho que se ríe de que eran más bien rellenitas, que no eran chicas jóvenes, que eran mujeres adultas. Ahí está todo el fascismo, porque nos reímos de que esas mujeres, y ustedes también consideren lo siguiente, una parvularia probablemente está entre los sueldos más bajos de Chile. No sé si hay otra profesional que gana menos que una parvularia. O sea, son trabajadoras que se encargan de criar cabros chicos para todas las clases trabajadoras, porque en los jardines donde uno tiene que dejar a los niños para poder seguir trabajando, y son ellas las que se encargan del cuidado de los niños mientras el trabajador tiene que seguir produciendo, son las más mal pagadas, y una de las cosas que más escandaliza al pueblo es que sean mujeres que no son de belleza hegemónica, no son como la Vanessa Kais, que se casó con el Urrutico Echea. Tengo escrito el nombre, por eso puedo mencionarlo, porque me cuesta decir ese nombre. Pero entre menos te acercas a la señora Kaiser, a su color de piel, a su fenotipo, ¿cierto? Más se te considera que no eres bonita. Y entonces cuando decimos que las mujeres son feas o bonitas, estamos siempre, o que los hombres o mujeres, con quien sea, lo catalogamos como feo o bonito, siempre nos estamos refiriendo a una cuestión biológica que te acerca o te aleja de la clase hegemónica. El gusto de Bourdieu, ¿cierto? Habla sobre todo lo que tiene que ver con el gusto, si ustedes quieren leer más, tiene que ver con cuánto te acerca a la élite. Y el gusto se crea socialmente. Entonces, cuando tú le dices a alguien que es feo, generalmente te refieres a que se parece a las clases que no son hegemónicas. En nuestro caso, personas más bien regorditas, más bien morenas, unas ciertas formas del cuerpo y unas ciertas formas de la cara, unos colores de la piel. Entonces siempre estamos apelando a la idea fascista de lo que es bello y lo que es perfecto. Lo que es bello y perfecto se acerca mucho más, por ejemplo, a los grupos que venían a los vikingos, qué sé yo, los blancos, rubios, a los Brad Pitt de la historia. Entonces, porque ellos son los que han ido masacrando cultura históricamente hasta llegar a nuestros días y son efectivamente los hegemónicos en general, los poderosos, tienen más cercanía con esos cuerpos. Entonces, ojo con ese chiste que hacen que no se parecían al filtro de las redes sociales. Yo encuentro que ahí está todo el fascismo de la sociedad, ¿sabes? Entonces, una tiene que revisar sus propias ideas fascistas, no tanto juzgar al otro, sino que esto se trata de que tú veas por qué me da tanta rabia que hayan ido a carretear para allá y a hacerse turumba, por qué quiero que paguen cada peso, cada centavo que gastaron. Porque cuando rescatan, no sé, a los mineros, cuando rescatan a cualquier persona, gastan esas cantidades. Lo importante es que se salvó el gatito. Alguien piense que en el pobre gatito, tenéis razón. ¿Sabéis qué, Carmen Lúcida? Ese gatito vio todo lo que pasó ahí. Y nos deja una super lección, gente. Yo pensé mucho en los antecedentes que tenía el chino. Mira, el chino, antecedentes de adicción, antecedentes de haber ido muchas veces a ese lugar porque había tenido que ser rescatado un montón de veces. Antecedentes de haber sido mechero. Mira, ¿qué dice aquí? Tras su rescate en el Cajón del Maipo, el historial delictivo del chino con más de 20 causas y una fuerte adicción a las drogas, decía ADN Radio. Entre el 2011 y 2013 acumuló condenas por hurto reiterado en supermercados Econo, donde fue sorprendido ocultando bandejas de carne. En ambos casos recibió penas de 41 días de reclusión nocturna, aunque los antecedentes señalan dificultades para cumplirlas. Su historial también incluye episodios vinculados al consumo problemático de drogas. Un peritaje psiquiátrico realizado en 2013 describió
un consumo severo de pasta base con hasta 300 papelillos diarios. Según los antecedentes médicos y además de daño orgánico cerebral y dificultad cognitiva, porque claro, cuando tú tomas ese tipo de cosas durante mucho tiempo, definitivamente se te muere el cerebro, te quedas con serios problemas. No lo quiero victimizar en ese sentido, pero yo creo que todo el tema de las adicciones es muy grave y es realmente un flagelo del que cuesta mucho sacar a una persona. Es muy difícil recuperarse. Pasado poto el gatito, dice que la gente. Ita, por Dios, pobre gatito, qué asco, ya basta. Lo que ha tenido que ver tanto gato, no solamente ese gato, sino que el gato tuyo, el gato mío, han tenido, mira, mis gatos, mis perritos han tenido que ver tantas cosas, tantas peripecias que uno arma. Y eso es lo que callan, lo que callan las mascotas, ¿sabes? Santos frijoles, esta historia es definitivamente cine, aquí dice la gente. Y yo te llamo a ti, antes de juzgar a este caballero, piensa que un tipo con todos esos antecedentes, igual aún así se fue un fin de semana a hacer turumba con 2 chiquillas a un refugio en el Cajón del Maipo. Una persona con este historial, aún así, tiene 2 chiquillas que quieren hacer turumba con él en el Cajón del Maipo. Yo lo considero admirable, francamente. El gatito con estrés postraumático. Basta, gente. Pero piensa que uno cuando conoce a alguien, uno dice, ¿y seré yo alguien bacán? Como que me veré bien, uno se preocupa. Estaré yo como para coquetear, conocer a alguien. Y este gallo con todo ese historial, entonces está regio, pasándolo increíble, haciendo el sueño del pibe de muchos otros, que quizás sea estar con 2 parvularias en un refugio encerrado, sin otra opción que estar ahí, y haciendo quizás qué cochinada, anda a saber tú. Entonces yo digo, basta de... Yo pienso que eran más jóvenes en la foto y no filtro. Me da risa porque a nadie le falta Dios. A mí siempre me decía eso mi madre, a nadie le falta Dios. Se refiere a que incluso las personas que no son tan agraciadas tienen a algún perrito que les ladre. Y este chino, entonces yo creo que siempre hay que respetar a la otra persona. Y por otro lado, algo que es mucho más complicado, que no quiero entrar en detalles, pero como decía el Gustavo Cerati, lo que seduce nunca suele estar donde se piensa. Y eso es una lección para todos nosotros, que lo que a otra persona le parece atractivo de uno, o lo que a nosotros nos parece atractivo de otra persona, no suele estar donde la persona piensa. A lo mejor la persona piensa que cuando sea flaca se va a ver bonita y ahí va a conquistar a alguien. O cuando sea musculoso el tipo va a ser más guapo. O cuando tenga más plata, en fin. Todos pensamos que ciertas cosas seducen. Pero ¿sabéis qué pasa? Que yo creo que lo que pasa es que el ser humano es mucho más enrevesado que eso. Tú no tenés idea de lo que seduce al otro. A lo mejor esas cosas que tú consideras defectos en ti son justamente lo que a la otra persona le encanta de ti. Entonces, eso es lo más increíble de todo. Por eso yo creo que mucha gente a veces sueña, por ejemplo, tiene un sueño erótico con alguien que nada que ver, como con alguien que no tiene nada parecido a lo que a ti se supone que te gusta. Pero tu inconsciente viene y te mete un sueño donde a ti te gusta un viejo gordo, fascista, de la construcción. Y tú tienes sueño erótico con un viejo gordo fascista de la construcción. Y tú piensas que esas cosas son lo que menos te gusta de una persona y viene tu inconsciente y te dice... Y justo te manda un sueño así. Y esas cosas pasan. Entonces el ser humano es más enrevesado de lo que uno imagina. Y el chino termina viviendo la aventura que muchos chilenos soñaron, estar en un refugio, los 3 encerrados sin poder salir. Independiente que las chiquillas fueran lo más sex symbol del mundo o no. Después viene la otra arista de este problema, de que probablemente la vida de esta señorita se va a ver completamente cambiada después de lo que sucedió. Y eso también tenemos que considerarlo, porque ellas, como son mujeres, lo que les va a pasar es muy distinto de lo que le va a pasar al chino.